Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Mosquera, soy el director del Centro de Investigación de Biología Molecular Dr. Salomón Jorge de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y para mí es un honor estar en este evento en el Congreso Nacional de Pediatría, para el cual me invitaron con el fin de hablar sobre las potencialidades y las posibilidades que tiene este centro de investigación de biología molecular para interactuar con los médicos de la República Dominicana y de esta manera generar un desarrollo en conocimiento y en nuevas posibilidades de soluciones a las distintas enfermedades que aquejan a nuestra población. Entonces, lo primero, para hablar del Centro de Investigación de Biología Molecular, doctor Salomón Jorge, me parece que lo correcto es hablar inicialmente de los que permitieron que este espacio se desarrollara. Esto fue construido y equipado gracias a una generosa donación de la Fundación León Jiménez. Ellos, cuando se inició todo este momento de la pandemia, se acercaron a la universidad porque vieron una falencia en el país en el manejo de este tipo de circunstancias, en este caso esta pandemia, y también querían que en un futuro el país pudiese dar soluciones, no solamente a enfermedades infecciosas, sino a otro tipo de enfermedades que aquejan a nuestra población. Entonces, gracias a esta donación y a una infraestructura que ya había en la universidad, se logró hacer este centro de investigación que está muy bien equipado, muy bien construido y del cual vamos a ir conociéndolo durante esta charla. Inicialmente, entonces, cuando me dijeron que querían que yo hablara del centro para que los demás médicos lo conocieran y pudieran saber que pueden utilizarlo, estuve pensando cómo desarrollar esta presentación. Y lo que pensé al final es hacerla desde los planos del laboratorio, para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo está conformado este centro de investigación, y a medida que vamos viendo los diferentes espacios del centro, les voy a ir comentando sobre sus equipos y sobre las posibilidades que hay allí para investigar. Entonces, el centro de investigación está ubicado en la Pucamaima, en la sede de Santiago, en el edificio Juan 23. Este que vemos acá es el edificio Juan 23. Permítame, creo que no estaba acá apuntando. Ahora sí tengo acá. Este es el edificio Juan 23. Los que conocen la universidad saben que ahí había un colegio. Este es el antiguo colegio de la universidad, y allí se ubicó el centro de investigación. Se ubicó allí porque está alejado, es un espacio bastante alejado de todo el centro de la universidad, por el cual entonces vamos a tener una mayor bioseguridad cuidando a la demás comunidad universitaria. Esto que está acá encerrado, este es todo el edificio Juan 23, pero lo que está acá encerrado es el centro de investigación. Este es el plano del centro de investigación. Vamos a ir recorriéndolo, como les mencioné anteriormente, y les voy a ir hablando sobre sus diferentes equipos y las posibilidades que tenemos allí de investigar. Entonces, lo primero para hablar es que esto es un centro, un espacio, el cual cuenta en su totalidad con un sistema de ventilación bastante moderno, es denominado 100% aire fresco. En este centro de investigación, en el techo se encuentran unos filtros EPA. Entonces, todo el aire que ingresa al centro de investigación pasa por estos filtros, o sea que es un aire estéril, y una vez ingresa hay una presión negativa, el cual entonces saca el aire, lo excluye otra vez,
Este aire, para salir del centro de investigación, pasa por otros filtros EPA para que pueda salir al ambiente y no contaminar a este. Este sistema, esta presión negativa es importante para todos los parámetros de bioseguridad que allí estamos manejando. Entonces, y este sistema de presión negativa va a ir aumentando desde el nivel 2 de bioseguridad, que es el mínimo que tenemos acá, hasta el nivel 3, que es el máximo, y el cual vamos a ir comentando de a poco. Entonces vamos a iniciar con la entrada. Esta es la entrada del Centro de Investigación de Biología Molecular Dr. Salomón Jorge. Aquí cuando leemos acá proyección del techo, es este que vemos acá. Este es el ingreso del centro y allí nos vamos a encontrar con algo muy general. Aquí tenemos los baños para los investigadores, el cuarto de UPS, que es la red donde se maneja todo el sistema de ventilación y donde se maneja la seguridad eléctrica para todos los equipos. Y al lado va a estar la sala de reuniones. Es un espacio que pensamos para tener allí un alto flujo, no solo de estudiantes, sino también de personal de la salud que se quiera acercar a nosotros y desarrollar proyectos de investigación. Entonces, en este espacio vamos a pensar en los nuevos proyectos, a analizar resultados y a mirar qué otros pasos seguir dentro de un proyecto de investigación. Esto es un área común y luego de ese área común, por esta puerta se ingresa al laboratorio general. En este laboratorio general se va a manejar un nivel de bioseguridad 2. Allí es el lugar para estudiar proteínas, para estudiar ácidos nucleicos y para estudiar lípidos. Este es el laboratorio general. Esta es la entrada del laboratorio general y aquí tenemos los diferentes espacios y equipos. Hay una gran diversidad de equipos. Afortunadamente logramos adquirir equipos de última tecnología, unos equipos muy robustos. Yo me voy a referir a los equipos más llamativos. Como todo laboratorio, hay obviamente centrífugas, neveras, congeladores, ultracongeladores de -80, pero no me voy a referir a estos equipos generales. Voy a ir puntualmente a aquellos equipos que marcan la diferencia y en el cual pueden llamar la atención de todos ustedes para que se acerquen acá a desarrollar proyectos de investigación. Entonces tenemos unos equipos que se han vuelto muy famosos con todo esto de la pandemia y son equipos para hacer RT-qPCR, la PCR en tiempo real. Tenemos dos CFX96 con los cuales entonces no solamente podemos detectar los ácidos nucleicos del SARS-CoV-2, sino que también podremos detectar ácidos nucleicos de cualquier microorganismo, pero más allá de hacer este tipo de detección en diferentes muestras clínicas o en diferentes tipos de muestras, porque también se podrían detectar en aguas residuales, en hacer detección de microorganismos en agua potable, sino que también esto nos abre otras posibilidades y como laboratorio de investigación, con estos equipos podríamos, por ejemplo, determinar los genes de resistencia que ha desarrollado algún microorganismo frente a un medicamento. Entonces, las posibilidades de estos equipos de RT-qPCR no se limitan simplemente a la detección de un microorganismo, sino que también podemos mirar mutaciones, que haya mutaciones puntuales que tengan estos microorganismos y que sean del interés de ustedes como comunidad clínica. En este caso, por ejemplo, algo muy usado es para mirar resistencia a medicamentos. Como también entonces podemos utilizar estos ácidos nucleicos para amplificarlos a través del RT-qPCR, podemos cuantificar ácidos nucleicos a través del NanoDrop, un equipo bastante moderno que adquirimos, podemos cuantificar RNA, DNA, proteínas. Entonces es un equipo bastante amable para trabajar y por acá tenemos el Kingfisher, el cual también se ha utilizado mucho para la extracción de los ácidos nucleicos, para esto del diagnóstico, para la detección del SARS-CoV-2. Sin embargo, nosotros lo adquirimos porque tiene otras posibilidades como hacer enriquecimiento celular, poder
hacer coinmunoprecipitación. Por decir algo, si ustedes tienen el interés de saber si un medicamento interactúa con ciertas proteínas en un cultivo celular, por ejemplo, eso lo podríamos determinar con este equipo, mirar interacciones entre proteínas o hacer un enriquecimiento celular. Queremos tener un cultivo queremos evaluar solamente los linfocitos TSD4 o los monocitos después de un tratamiento en un cultivo celular. Pues esto lo podríamos enriquecer aquí. Los linfocitos TSD4 o los monocitos o los linfocitos o las células NK o las células que ustedes prefieran, las enriquecemos y las tendríamos para estudiar aparte de la otra población de células que se encuentran en su tejido. Entonces me parece que es un equipo bastante robusto para poder estudiar a nivel celular características puntuales. Tenemos, como todo laboratorio de biología molecular, un lector de ELISA, y tenemos este Gene Pulser que nos va a servir para hacer transformaciones. Si queremos expresar una proteína humana en cualquier célula, si sea de ratón, sea de rata, y tenemos el interés de producir una proteína en particular, eso lo podemos hacer acá. Aquí podemos, con este equipo podemos insertar ese gen dentro de las células, cultivar las células y empezar a producir esas proteínas de interés. Por ejemplo, por algún interés en particular se quieren producir algún factor de crecimiento. Entonces insertaríamos el gen de crecimiento en unas células y luego en ese cultivo se obtendrían esta proteína en particular. Y tenemos un equipo que es muy robusto y estamos muy contentos de tenerlo, es el Luminex. El Luminex es un ELISA, pero con una potencia elevada a la 10. Uno con un ELISA puede detectar una proteína en solución y ese proceso para detectar esa proteína en solución puede tardar alrededor, con lavados y todo, puede tardar alrededor de 4 horas, 5 horas. Y si hay que preparar los platos de cultivo, esto podría ser incluso el día anterior. Y solamente detectaríamos una proteína, ya sea una citoquina, solamente una proteína. Con el Luminex tenemos la posibilidad de detectar hasta 30 proteínas al tiempo en solo 100 microlitros de muestra. Entonces, ahora, por ejemplo, que está tan de moda esta pandemia del SARS-CoV-2, que se ha hablado tanto de la tormenta de citoquinas, con una simple muestra de sangre del paciente podríamos detectar hasta 30 citoquinas al tiempo en estos individuos y evaluar entonces de esta manera evaluar qué posibilidades hay de tratarlo, dirigir ese tratamiento específico a esa respuesta inflamatoria que está teniendo el paciente, evaluando hasta 30 citoquinas al tiempo. Y aparte de eso, también este equipo nos permite evaluar el transcriptoma, evaluar los RNAs mensajeros que están produciendo determinadas células. Podemos evaluar hasta 30 RNAs mensajeros que se estén produciendo en respuesta a una infección, en respuesta a un medicamento, etc. Entonces, luego de este laboratorio general, nos dirigimos a esta parte donde está el cuarto de fluorescencia. En el cuarto de fluorescencia, allí es donde se van a hacer los estudios celulares basados en componentes fluorescentes. Y allí hay dos equipos que los hemos llamado, que hacen parte de la joya de la corona del centro de investigación, y es el citómetro de flujo y el microscopio de epifluorescencia. Estos son equipos muy potentes, muy robustos y con los cuales podremos obtener una gran cantidad de información. Vamos a hablar del citómetro de flujo. La citometría de flujo es una técnica que empezó solamente en la investigación
pero ya se ha trasladado a la clínica y es muy utilizada hoy en día no solamente para el diagnóstico de las leucemias, por ejemplo, sino también para el recuento de distintos tipos celulares. Inicialmente fue muy utilizada en inmunología. Yo soy inmunólogo y por lo tanto casi siempre voy a colocar ejemplos de esta área, pero la citometría de flujo sirve para estudiar cualquier tipo de células, desde neuronas hasta células renales, hepatocitos, cualquier tipo de célula puede ser estudiado a través de la citometría de flujo. Pero repito, por mi formación, mis ejemplos van a ser más inclinados hacia la inmunología. Entonces, por la citometría de flujo podemos estudiar distintas características de las células. Por ejemplo, la inmunofenotipificación, cuando se envían los recuentos de linfocitos TCD4. ¿Qué es lo que pasa acá? Estas son las células. Los linfocitos T, para que sean T, tienen que expresar una proteína, que es el CD3, por ejemplo. Entonces, toda célula que tenga CD3 es un linfocito. Y esa proteína se expresa en la membrana celular. Pero hay diferentes tipos de linfocitos. Están los linfocitos TCD4, TCD8, los linfocitos T gamma delta. Esos CD4, CD8, ese gamma delta son otras proteínas que se están expresando en la membrana celular. Entonces, cuando se va a hacer un recuento de linfocitos TCD4 en un individuo con VIH o con SIDA, lo que se hace es que se envía un anticuerpo frente al CD3, que me identifica que esa célula es linfocito, y otro anticuerpo frente al CD4, que me está identificando que es un linfocito TCD4. ¿Y qué pasa? Estos anticuerpos tienen unos fluorocromos. Y de esta manera, los equipos que leen fluorescencia logran determinar y nos logran decir, esta célula es un linfocito TCD4 y hay tanta cantidad de estas células. Esto es una manera de entender cómo trabaja estos citómetros de flujo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá solamente, para esos recuentos, solamente se utilizaron dos parámetros, CD3 y CD4. Con este equipo que adquirimos, que es el Action NXT, podemos determinar hasta 16 parámetros en una célula. Entonces, por ejemplo, si queremos caracterizar, hacer una inmunofenotipificación de una célula, tenemos un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria o una enfermedad infecciosa y quieren saber las células que están infiltradas allí generando esta inflamación, podemos determinar la subpoblación específica que está allí en este individuo. Por ejemplo, para los monocitos, para conocer las subpoblaciones de los monocitos, hay diferentes proteínas que se expresan en ellos. O los linfocitos pueden ser T o linfocitos, o pueden ser linfocitos B o células NK. Y cada uno de estos linfocitos T, que pueden ser CD4, tienen distintas proteínas que expresan. Entonces podemos determinar si son linfocitos TH1, linfocitos TH2, linfocitos T reguladores, qué tipo de linfocitos B son. O sea, es una gran posibilidad de entender lo que está pasando con nuestros pacientes, tener precisión sobre el tipo de célula que más está actuando en este infiltrado celular, en esta inflamación, y poder tener más conocimiento para poder tratar a nuestros pacientes. Como les menciono y les repito, mis ejemplos son en inmunología porque es mi formación, pero esto sirve para cualquier tipo del área de la medicina. Aparte, bueno, otra cosa importante es que la citometría de flujo no solamente sirve para hacer inmunofenotipificación, es decir, identificar el tipo específico de célula, sino que con la citometría de flujo podemos mirar viabilidad celular, podemos observar el flujo de electrolitos dentro de las células. O sea, aquí estamos evaluando célula por célula. Es algo muy preciso este equipo. Entonces podemos evaluar dentro de una célula cómo es el flujo de calcio cuando tiene una infección por X microorganismo o cuando se trata con un medicamento de interés. Podemos medir los flujos de potasio, de magnesio. Podemos mirar cómo está funcionando la mitocondria, cómo funcionan las distintas organelas. Todo eso lo podemos ver a través de este equipo de citometría de flujo. El otro equipo que tenemos en el cuarto de fluorescencia
es el microscopio de epifluorescencia. Y con este microscopio también es un equipo muy potente porque podemos ver las células, igual se van a marcar con anticuerpos con fluorocromos, y aquí vamos a poder ver las distintas organelas celulares, e incluso si queremos, si ustedes tienen el interés de ver cómo actúa un medicamento dentro de una célula, este medicamento podría ser marcado y poderse ver su recorrido dentro de la célula, a qué receptores se unen la membrana celular, cómo es la endocitosis de este medicamento, a dónde va y cuáles son los cambios morfológicos que sufre la célula cuando está bajo este tratamiento o bajo esta infección, porque también lo mismo se puede hacer con un microorganismo, una infección con Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Esta se puede marcar y seguir todo su recorrido en las diferentes organelas de la célula. Y si eso se combina con la citometría de flujo, los datos que se tienen serían espectaculares. Por ejemplo, con leucemia, poder determinar los distintos marcadores de estas células que están afectando la sintomatología, la clínica de los pacientes y poder ver sus cambios con los distintos tratamientos. Son posibilidades que ahora podemos desarrollar y encontrar respuestas a muchas preguntas con estos equipos. Bueno, entonces luego del cuarto de fluorescencia volvemos al laboratorio general y por acá podemos entrar a los cuartos de cultivo. Para entrar a los cuartos tenemos dos cuartos de cultivo, el 1 y el 2. Para entrar a los cuartos de cultivo, primero se pasa por las cabinas de aire. Esta es una estructura de seguridad física, de manera que si tenemos acá un accidente con cultivos celulares, a pesar de que la presión negativa está funcionando acá y es mayor, yo a ustedes les decía que la presión negativa va a ir aumentando, entonces la del laboratorio general va a ser menor, la de este espacio acá va a ser un poco mayor, y luego cuando nos adentremos al otro cuarto de cultivo, esta presión negativa va a ser incluso mayor. Entonces, si esta presión negativa nos va a proteger de ese accidente, pero en caso de que el accidente sea importante y se logre salir algo del cuarto de cultivo, llegaría máximo a la cabina de aire. No llegaría al laboratorio general porque esto es de otro nivel de seguridad. Entonces esto es una estructura física de seguridad que tenemos. Y en este cuarto de cultivo número 1, como les decía, es de nivel de bioseguridad 2. Allí vamos a realizar cultivo de células eucariotas y cultivo de microorganismos de baja patogenicidad, por ejemplo, como Escherichia coli. Entonces queremos determinar el efecto de X tratamiento sobre un paciente, por ejemplo, con leucemia. Podemos sangrar al paciente y allí realizamos los cultivos celulares del individuo y realizamos los distintos tratamientos. Para eso tenemos aquí es donde se ve el cuarto de cultivo desde afuera, esta es la cabina de aire y por acá ya se ingresa al cuarto de cultivo. Aquí tenemos la cabina de aire, la cabina de bioseguridad para realizar los cultivos celulares y diferentes equipos que ayudarán a desarrollar los diferentes ensayos. Y luego, del cuarto de cultivo 1 nos dirigimos al cuarto de cultivo 2, donde hay otra cabina de aire, y acá entramos al cuarto de cultivo 2. Allá hay un mayor nivel de bioseguridad, es un nivel de bioseguridad 3. Entonces allí podremos cultivar microorganismos de alta patogenicidad y podemos realizar infecciones celulares in vitro. Allí podemos, por ejemplo, cultivar microorganismos como el SARS-CoV-2, como VIH, como Mycobacterium tuberculosis, y podríamos realizar infecciones in vitro sobre las células y luego tratarlos con algún medicamento para mirar su efectividad o no. Aquí tenemos entonces el cuarto de cultivo número 2. Esta es la cabina de bioseguridad que tiene un flujo, su dinámica del flujo de aire es distinta a la otra cabina, por eso esta sí sirve para cultivar este tipo de patógenos, este tipo de microorganismos de alta patogenicidad, y tenemos otros equipos para realizar los distintos ensayos. Y por último, entonces tenemos el autoclave, que es el lugar donde se va a esterilizar todo el material biocontaminado. Que quería mostrar que el autoclave se encuentra acá, se encuentra totalmente alejado del laboratorio general, porque allí hay que tratar muy bien todo este material biocontaminado y la seguridad fue algo indispensable para el desarrollo y la construcción de este centro de investigación.
Entonces, como resumen, hay diferentes experimentos y ensayos que podemos hacer, que van desde la inmunofenotipificación celular a evaluar la viabilidad celular, los flujos de electrolitos, los niveles de RNA mensajero con algún tratamiento, mirar la resistencia frente a un antibiótico, frente a un medicamento, etcétera. Son muchos los experimentos y ensayos que en este centro de investigación podemos realizar y en el cual ustedes pueden encontrar soluciones para tratar mejor a sus pacientes. Entonces los invito a que se acerquen al centro de investigación y podamos desarrollar distintos proyectos juntos. Muchas gracias.